Vamos a dar por inaugurado este tercer ciclo año 2025 de este séptimo seminario internacional que tiene como título Las herramientas de la inteligencia artificial utilizadas en la educación por los docentes. El ponente ya nos ha acompañado en anteriores veces, siempre con la mejor predisposición, con la mejor capacidad de apoyar y colaborar al instituto, el doctor Pedro Luis Figueroa, quien nos acompaña desde el hermano país de Argentina. Desde ya les hacemos una recomendación a todos los que van a ingresar al Zoom en vivo y en horas posteriores va a estar en el canal de YouTube y en todas nuestras redes sociales este video. Estamos hablando frente a un catedrático que es especialista en inteligencia artificial con educación. Él tiene una trayectoria, tiene una experiencia muy, muy rica. Síganle en sus redes sociales y particularmente en su canal de YouTube. Ustedes van a ver todo el trabajo maravilloso que realiza el maestro, profesor e investigador universitario, especialista en educación y nuevas tecnologías, directivo de nivel superior, y él ha tenido un reconocimiento a nivel mundial. Voy a ceder la palabra al doctor Pedro Luis Figueroa. Por favor, pudiera complementar, maestro, su semblanza para que le puedan conocer los que nos siguen y todos los que vienen haciendo posible este seminario internacional. Tiene usted el uso de la palabra, doctor Pedro Luis Figueroa. Estimado maestro y doctor, muchísimas gracias por esta nueva oportunidad. La verdad que siempre un gran gusto y un placer compartir con toda la comunidad científica, académica, de indagación del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Es un gran gusto pensar, reflexionar y aprender juntos. Siempre agradecido por este espacio y por la confianza y la consideración en usted, doctor, con estas oportunidades. En mi caso, resumiría la experiencia de estos más de 20 años en tres áreas o ámbitos que se van involucrando. La comunicación inicialmente como profesión de base, después la educación, la enseñanza, el aprendizaje, la pasión por el conocimiento y finalmente las nuevas tecnologías, involucrando esos tres campos y esas tres áreas en distintos roles a lo largo de este tiempo, en roles directivos, de asesoramiento, de capacitación, y en estos últimos 3 años verdaderamente orientado a la formación, a la investigación y a la producción de contenido y de conocimiento vinculado al uso de la inteligencia artificial en ámbitos educativos, entendidos estos como el área de investigación, por ejemplo, en ámbitos universitarios, el área de gestión y dirección educativa en instituciones de nivel superior o de nivel secundario o de nivel primario, y también obviamente en el ámbito de la docencia, del aprendizaje, de los docentes, de los profesores y profesoras. ¿Qué hacemos con estas nuevas herramientas que nos vienen a interpelar una vez más en nuestro recorrido en este siglo XXI para enseñar y para proponer el aprendizaje? Así que esa sería un poco la semblanza y el agradecimiento por poder ser parte de estos ciclos muy interesantes, muy necesarios y con aportes muy valiosos para seguir pensando lo que hoy nos toca. Muchas gracias, doctor Pedro Luis Figueroa. Un agradecimiento enorme y también reconocerle esa dedicación, esfuerzo que no solamente hace para Argentina usted, maestro, sino para los ciudadanos de esta parte del mundo y, por qué no decir, un aporte de Argentina para el mundo. ¿Puede dar inicio a su ponencia, maestro? Cómo no, con muchísimo gusto, un cordial y fraterno saludo desde Córdoba, Argentina, y la posibilidad de compartir con hermanos peruanos y latinoamericanos interesados en esta temática. Desde ya agradecidos a los que están aquí en esta emisión en directo, y también los que van a estar viendo la grabación después en las distintas redes y en los distintos espacios.
comenzamos a pensar y a proyectar, pero también a mostrar y a experimentar también en cierta manera lo que tiene que ver con herramientas de inteligencia artificial pensadas para la práctica docente. Y en este punto una primera aclaración. El uso de las herramientas por parte de los docentes, si bien vamos a ver que hay algunas específicas para el ámbito educativo, depende también de nuestra creatividad, de nuestra decisión y de nuestras motivaciones pedagógicas para ponerlas en juego al momento de utilizarlas. Dicho de otra manera y quizás más sencillo, no hay una única herramienta para todo lo que tenemos que hacer como docentes. Tiene que estar nuestra decisión humana y pedagógica en cómo poder involucrarlas, ¿no? Quizás allí el ejemplo más clásico es ChatGPT como herramienta que es muy potente, muy conocida, la primera que se puso a consideración pública de manera masiva como IA generativa, pero no hace nuestra tarea. Tenemos que ver para qué la usamos específicamente y con qué sentido. Entonces, en esa línea, voy a proponer primero una breve reflexión, motivación y algunas premisas un poco más a nivel teórico o de conceptualización. Y después, la segunda parte, un poquito más extensa, para completar aproximadamente unos 50-60 minutos previstos para esta exposición, y quizás un poquito menos también para dejar espacios al intercambio. Decía la segunda parte, vamos a ver herramientas. Vamos a ver muchas herramientas, pero son muchas, pero a la vez son pocas en función de las que hoy están disponibles. Todas van a surgir de mi experiencia, experimentación, probar, algunas con un uso más extensivo, otras con un uso un poco más poco periódico, pero todas con motivaciones pedagógicas, como decíamos. Finalmente, de todas las herramientas que vamos a ver, voy a dejar a consideración del instituto el listado con los enlaces para poder compartirlo y para después poder también trabajar desde allí. Pero me parece muy interesante la propuesta en este momento en el que también tenemos que sentarnos a ver, bueno, qué herramientas utilizamos, qué hay dando vuelta. Y la primera cuestión es que no es solo ChatGPT, ¿no? Hay un montón y una amplia variedad de recursos que podemos aprovechar y podemos utilizar. Empiezo a compartir en la pantalla, ¿sí? Desde esta primera parte un poco más conceptual, reflexiva y de aportes como para establecer cuestiones en común también, ¿sí? Y para establecer aspectos que tienen que ver con pensar la cuestión de las herramientas. Ya venimos de otras experiencias de lo digital, de internet, de herramientas audiovisuales, en las que ya hemos aprendido, ojalá hayamos aprendido en la educación, que no se trata solo de la herramienta, solo de meter la herramienta en el aula, virtual o presencial, y que con eso ya estamos siendo innovadores, sino que todo lo contrario, a veces nos puede inclusive jugar en contra en la innovación si no sabemos hacia dónde vamos y cómo usar esa herramienta. Siempre pongo el ejemplo del martillo. El martillo nos puede servir para colgar un muy bonito cuadro o nos puede servir para romper un vidrio. Todo depende del uso que uno le da y de cómo aprovecha esa herramienta. Bueno, lo mismo pasa con una tecnología tan potente y disruptiva como la inteligencia artificial. Entonces vamos a hablar de herramientas de IA en la tarea docente desde una mirada tecnopedagógica, es decir, con una integración justificada y ética en la enseñanza y el aprendizaje desde nuestro rol de especialistas y educadores, que todos lo somos y todos tenemos la pasión de enseñar de esa manera. Entonces, partamos desde un contexto viendo a la IA en este ecosistema educativo. Y ahí tenemos tres elementos para destacar como para empezar a poner a consideración. Primero, el contexto de transformación digital. Inevitablemente, la IA no nace de una cuestión aislada, nace de una revolución y evolución tecnológica que tuvo su impacto inevitable en la educación. Y lo tuvo porque como seres humanos, como sociedad, utilizamos la tecnología en diferentes ámbitos y la educación no fue la excepción. Entonces, cuando hablemos de inteligencia artificial, hablamos de una tecnología consecuente y coherente con la revolución y la transformación tecnológica del siglo pasado y de este siglo,
que tuvo una repercusión y tiene una repercusión en el ámbito de la educación por ser parte de nuestra sociedad. Desde allí, pensar entonces la evolución de la inteligencia artificial, llegando a aspectos de automatización, de personalización del aprendizaje, de cómo involucrar esta herramienta, que no se trata de un recurso más, no es un PowerPoint avanzado, no es un Word potenciado, no es un buscador mejorado, sino que es una nueva lógica y una nueva dinámica que se está trasladando a todo el contexto. Es como si estuviéramos viviendo la revolución industrial del 1800, pero ahora estamos siendo conscientes que estamos en una revolución y somos protagonistas de esa revolución. Ahí está lo complejo de este tiempo, ¿no? Sin duda. Y finalmente, con un contexto que nos plantea retos y oportunidades de manera equiparada y a cada momento, ¿no? Para adaptarnos a procesos y a metodologías ante nuevos desafíos. Y eso es diario. ChatGPT de noviembre del 2022, cuando se presentó, no es el mismo, salvo en su apariencia, en su plataforma, en su estructura, pero internamente en funcionamiento, no es el mismo que hoy podemos experimentar. Y ni hablar con el resto de las herramientas que fueron surgiendo y de las cuales vamos a ver la mayor cantidad posible. Cuando como docentes queremos integrar la inteligencia artificial, es interesante partir de premisa. La que subyace a todas estas que vamos a compartir tiene que ver con decidir el uso de la herramienta. No porque hay que ser moderno, no porque alguien me lo dijo, no porque si no quedo mal, no porque si no parezco un docente desactualizado, sino porque yo decido desde mi experiencia y profesionalismo pedagógico que esta herramienta va a potenciar mi tarea. Es una decisión y esa decisión tiene que ser pensada, reflexionada y si es en conjunto con otros colegas, muchísimo mejor. Entonces, una vez que está esa decisión, partimos de la premisa de que integrar la IA en nuestra tarea docente la debemos plantear como un apoyo, como un asistente, como una cuestión complementaria, no sustitutiva. No nos viene a reemplazar, salvo, como conversábamos al inicio antes de la grabación, salvo, como dice un documento de la UNESCO, no nos va a reemplazar, salvo que nosotros no nos transformemos. Y ahí hay un riesgo muy evidente. Con criterio pedagógico, como venimos diciendo, basado en objetivos educativos y necesidades reales, desde ahí integrarlo. Con una contextualización, adaptar el uso de la IA al entorno y cultura de cada aula. Y ahí hay una premisa esencial: la adaptación, la personalización, el uso situado de las herramientas de inteligencia artificial. Al ser tan potentes nos permiten esa personalización de acuerdo al contexto. No todos vamos a usar de la misma manera la misma herramienta porque depende de nuestra situación y contexto de enseñanza y de aprendizaje. Y por supuesto la cuestión de la formación continua. Y cuando hablamos de continua, quizás se transforma ese concepto. Antes, continua lo pensábamos de un año para el otro. Ahora la formación continua quizás es de un momento para el otro, de un trimestre para el otro, para ponerlos en tiempos, de un mes para el otro, de un contexto, de un término de ciclo lectivo al siguiente, inmediatamente. Capacitación docente en tecnología como un punto central, pero también teniendo en cuenta el resto de las premisas. ¿Desde qué puntos de partida? Diagnosticar el entorno. Bueno, a ver qué recursos tengo, cuestiones de conectividad, qué necesidades de mis estudiantes, quiénes son mis estudiantes, en qué institución estoy. Definir los objetivos, qué se espera mejorar y potenciar con la inteligencia artificial. Fortalecer nuestras competencias digitales, y ahí es donde la evolución de lo digital vuelve a entrar en juego. Revisar el nivel de habilidades tecnológicas de cada uno de nosotros como docentes y que desde ese contexto nosotros vayamos involucrando la inteligencia artificial. Si previamente no tengo antecedente de yo como docente haberme alfabetizado digitalmente, utilizar el uso lo más avanzado posible de herramientas digitales, trascender las mínimas herramientas como puede ser un procesador de texto, un correo electrónico, un buscador y buscar otras herramientas, por ejemplo, para la producción de contenido. Si no hice ese proceso previamente, quizás entrar
de lleno a las herramientas de inteligencia artificial, especialmente generativa, va a ser bastante complejo y abrumador en algún punto, porque no tengo la experiencia de haber entendido y de haber aplicado la lógica digital en mis procesos de enseñanza y de aprendizaje, ¿no? Va a ser un elemento externo, alejado. En cambio, si yo lo planteo como un proceso, bueno, mi alfabetización digital y competencias digitales docentes van a ser de acuerdo a esta formación, ahí se presenta de manera mucho más coherente. Y que haya una planificación pedagógica en el diseño curricular, en la metodología, y ahí sin duda, si ese trabajo y todos estos puntos de partida pueden ser institucionales, compartidos, consensuados, habremos dado un paso enorme, porque no lo vamos a hablar ahora, pero si como institución o como grupos de colegas hemos transitado este camino, tendremos elementos después para, por ejemplo, pensar lineamientos éticos para el uso de la IA en mi institución, ¿no? Que parte de la experiencia, sin duda, no es partir de prejuicios o de premisas sin fundamento en la práctica concreta. Pero estos puntos de partida son interesantes para pensarnos como usuarios pedagógicos del uso de la inteligencia artificial. ¿Cómo usarla? ¿Con qué variables? ¿Con qué posibilidades? Personalizar el aprendizaje. Esta es una promesa muy fuerte de la inteligencia artificial para la educación. Sin embargo, no es mágica, no es automática, no es inmediata. Depende del docente, depende del contexto, de los puntos de partida que veíamos y depende de cómo utilizar las herramientas para poner en juego la decisión de adaptar contenidos y ritmos según el aprendizaje. Y ahí viene la transformación de nuestro rol docente. Conversábamos antes también de la grabación. ¿Cómo se va a transformar el rol docente? Bueno, ahí hay una transformación, porque si yo pienso que mi propuesta de enseñanza tiene que adaptarse a los estudiantes y a cada uno de los que yo tengo en mis clases, bueno, desde ahí la IA me puede ayudar de manera muy potente, pero yo antes tengo que decidir adaptar el contenido. No un único contenido para todos por igual y que cada uno se encargue y vea cómo aprende. Y ahí hay un cambio con las clases magistrales, con las clases monológicas, con las clases unidireccionales, sino que ahora es una construcción compartida del conocimiento de acuerdo a la identidad de nuestros estudiantes. Automatización de tareas. Y acá se puede salvar una cuestión muy fuerte en los docentes. Muchos de nosotros hemos dicho en muchas ocasiones, nos abruma la sobrecarga, por ejemplo, de trabajo administrativo. Evaluaciones, retroalimentación, gestión administrativa, correcciones, papeleo, formularios, informes. Bueno, la IA nos puede ayudar de manera muy evidente en esas tareas. Porque yo puedo, por ejemplo, con todas las evidencias que recolecté a lo largo del año, usar algún chat de IA generativa y desde ahí cargar todas esas evidencias y pedirle que haga un informe teniendo en cuenta el recorrido del año. Y ahí tengo una evaluación y cumplo con una cuestión administrativa que antes me llevaba días o hasta semanas inclusive. Y el análisis de datos es mucho más potente. Puedo establecer muchísimas más variables y vincular muchísimos más datos, ¿no? Ahí me ayuda sin duda en esas tareas. El análisis de datos, complementario con esto, ofrecer algunos datos sobre el rendimiento y necesidad de los alumnos en el proceso y de resultados finales. Y también me puede servir para simular, para establecer entornos virtuales, para crear experiencias interactivas, contextos de aprendizaje innovadores. Y hasta inclusive fíjense que la IA nos puede inclusive servir de disparadores. Supongamos, yo le digo a cualquier inteligencia artificial, bueno, yo daba la clase de esta manera y me describo. ¿Cómo puedo hacer para ser un docente innovador vinculado a la inteligencia artificial desde una mirada tecnopedagógica? Y me va a dar sugerencias y me va a establecer algunas orientaciones, que no es lo que debo hacer, pero sí es el punto de partida que yo puedo orientar. Hasta desde ese punto puede ser mi asistente la inteligencia artificial. Perdón, ahí está, bien. ¿Cuándo no usar? Por otra parte, recién era cuándo usar. ¿Cuándo no usar la IA, por ejemplo, en el aula? Bueno, cuando el valor que yo quiero destacar es la interacción humana, cuando yo quiero lograr empatía, comunicación, juicio ético, cuando el cara a cara es esencial,
Ahí la IA quizás después o antes puede interactuar, pero en ese momento no reemplaza esa cuestión de interacción humana. Con decisiones críticas, donde se necesita una evaluación contextual y humana, por ejemplo, una orientación personal, puedo pedirle a la IA que me diga cuál es el contexto a tener en cuenta, pero mi devolución o mi decisión termina siendo humana. Cuando veo riesgos de sesgos, cuando la herramienta puede reproducir o amplificar estereotipos y desigualdades, cuando veo que los datos están orientados hacia un punto, con cuestiones de género, de edad, de discriminación, de raza, y ahí tengo que estar muy atento, tengo que estar muy, hacer una percepción muy fina de los resultados que me brinda. Y finalmente, cuando, lamentablemente, pero también hay que tenerlo en cuenta, la falta de infraestructura no me permite implementar algunas acciones, ¿no? Falta de conectividad, de recursos tecnológicos y hasta inclusive de capacitación en el uso de las tecnologías. Supongamos que yo soy un directivo que quiero mañana involucrar la inteligencia artificial en todas las materias que se dictan en mi instituto, colegio, escuela o universidad y que obligatoriamente todos los docentes lo deben hacer. No tuve en cuenta los puntos de partida anteriores, no tuve en cuenta las premisas, no tuve en cuenta el contexto. Y seguramente la falta de capacitación en algunos casos va a jugar en contra y va a hacer que algunos se sientan obligados y lo apliquen simplemente por obligación, pero sin el sentido de apropiarse de esta herramienta. Como ocurrió en algunos casos con el uso, por ejemplo, del video en el aula. Bueno, todos debíamos incluir el televisor en el aula para mostrar videos, no importaba de qué, pero eso ya era ser innovador. O todos debíamos usar internet, o todos debíamos usar el teléfono celular de manera intensiva en el aula. Y después vimos que si no había una decisión pedagógica, eso no era significativo. Lo mismo, y de manera mucho más evidente, puede pasar con la inteligencia artificial. Hablábamos de las competencias digitales docentes. Bueno, ¿cuáles serían? La primera que abordábamos, alfabetización digital, sin duda, conocimiento de herramientas y plataformas basadas en IA, que este encuentro con lo que sigue a partir de esta reflexión va a pretender dar un panorama de estas herramientas de posible uso para la tarea docente. Pensamiento crítico, evaluar y seleccionar tecnologías con fundamento pedagógico. Lo volvemos a decir porque no hay que perderlo de vista, ¿sí? Desde la transformación del docente, pero desde el sentido para potenciar la enseñanza y la aprendizaje. Habilidades en análisis de datos es otra de las competencias y que empieza a aparecer de manera mucho más fuerte. Interpretar información generada por sistemas inteligentes. Antes quizás relegábamos esa función, ahora tenemos la herramienta que lo permite hacerlo. Por supuesto, la cuestión ética y de responsabilidad, comprender los límites, el impacto social de la tecnología, los riesgos, hasta dónde involucrarla, cuáles son las cuestiones de privacidad de los datos, cómo interactúo, qué resultados me brinda, etcétera. Y ahí también entran los sesgos que veíamos en la diapositiva anterior. Y la formación continua como competencia digital docente, como una actualización constante en tendencias y novedades tecnológicas. ¿Eso significa que tengo que ser un constante especialista en inteligencia artificial? No. Pero sí estar atento, o por lo menos desde la experiencia, a ver qué es esto que sacó ChatGPT, qué es esto de DeepSeek, qué es esta herramienta que empieza ahora a aparecer. ¿Qué resultados distintos brinda con lo anterior? ¿Cuáles son las posibilidades que tengo? ¿La utilizo? ¿No la utilizo? ¿La evalúo con mis estudiantes? ¿Los involucro a ellos para que evaluemos esta herramienta? Etcétera. Y eso forma parte también de la formación continua. La cuestión ética traspasando lo que venimos conversando en el uso, no es simplemente un uso, en privacidad y protección de datos para garantizar la seguridad de la información de los estudiantes, no solo menores, especialmente menores, pero no solo. Transparencia de algoritmos, comprender y comunicar cómo se toman las decisiones basadas en herramientas de inteligencia artificial. La cuestión de equidad y no discriminación, prevenir sesgo y promover la justicia en los procesos de IA. Y la responsabilidad compartida, el rol docente y de la institución en el uso ético de la tecnología. Si la tecnología no me brinda un resultado preciso, yo le puedo echar la culpa a la inteligencia artificial, pero también
tengo que ver de qué manera lo pregunte, cuáles son los recaudos que tome, qué pasa con las decisiones institucionales y cómo abordamos esa cuestión desde un aspecto ético en el uso de las herramientas y en la posibilidad pedagógica de implementarlas. ¿Cómo enseñar y cómo aprender con IA? Para terminar esta parte. Para enseñar con inteligencia artificial podemos tener en cuenta la selección de recursos, identificar herramientas, utilizar metodologías activas como el aula invertida, el aprendizaje híbrido y colaborativo, el aprendizaje basado en proyectos, el análisis de casos, la gamificación, los escape room, etcétera. Metodologías que lo pongan al estudiante como protagonista y que la herramienta de IA sea un elemento potente, pero sea una herramienta, ¿sí? Una herramienta que permita potenciar el aprendizaje desde estas metodologías activas y desde el protagonismo de los estudiantes. Como asistentes virtuales, pensar, ¿por qué no?, en un asistente propio de nuestra materia, nuestro contenido, que lo creen los estudiantes, que lo creemos nosotros como docentes, que lo cree la institución para apoyar el proceso de enseñanza, o hasta como comunicación con los padres, por ejemplo, o actividades interactivas, diseñar proyectos y simulaciones que potencien la participación y el pensamiento crítico, pensar en un proyecto a largo plazo, en aplicaciones concretas, en proyectos que tengan que ver con el medio, una necesidad puntual de nuestra comunidad que sea potenciar en un área rural el cultivo en épocas de sequía. Bueno, ¿cómo la IA puede ayudar en ese proceso? ¿Cómo puede analizar los datos para ver cuáles son las posibilidades, las alternativas, etcétera, etcétera, ¿no? Y desde ahí, la herramienta es una herramienta, no reemplaza absolutamente nada, potencia y proyecta de mejor calidad la tarea que tenemos que realizar. Y para aprender con inteligencia artificial desde el lado de los estudiantes, bueno, podemos pensar en un aprendizaje personalizado, recorridos que se van adaptando a las necesidades individuales. El fomento de la autonomía es central para tomar decisiones. Desarrollo de habilidades digitales en nuestros estudiantes en todo el proceso. Y como decíamos, estudiantes como protagonistas, que sean activos en el uso crítico y ético de la IA, trascendiendo la media copia o el solo interés inmediato. Bueno, la IA me da esta respuesta, listo, ya la usé. Sino que sea un asistente para proyectos, para instancias, para iniciativas, para ir más allá de lo evidente, ¿no? Y en ese punto es muy sencillo porque podemos preguntar a la IA, tengo estos datos. Un estudiante le pregunta, tengo estos datos. ¿Cómo voy más allá de lo evidente? ¿No? Preguntándole así, inclusive, puede llegar a potenciar su misma tarea. En definitiva, entonces, pensar en las herramientas de inteligencia artificial para la tarea docente, mucho más allá de un solo recurso como puede ser ChatGPT, como lo vamos a poner en evidencia, con un uso situado y pedagógico, la importancia de experimentar desde la alfabetización y las competencias digitales para después tomar la decisión de cómo, cuándo, para qué y en qué situación utilizarlas. También hay un detalle que no es menor que lo vamos a ver con las herramientas. Bueno, a ver qué herramienta me sirve, cuál no en esas decisiones y qué versiones o limitaciones puedo llegar a tener. Y la cuestión ética, sin duda, de privacidad de datos, de análisis, de sesgos y de cuál es el uso que hacemos desde las herramientas de inteligencia artificial. Dejo de compartir para preparar la cuestión de las herramientas. En esta primera parte que les decía más de reflexión, de aplicación de algunos conceptos y de establecer premisas claras que me parecen fundamentales para pensar ahora sí la cuestión de las herramientas. Les decía que con las herramientas vamos a ver varias posibilidades, bastantes en realidad. Después les decía que les voy a compartir el listado de todas las que, aunque sea, algunas nos vamos a centrar un poco más, algunas vamos a solamente nombrarlas o ver las posibilidades, pero partimos de esta premisa que enunciábamos recién, Doctor que es Pedro. más allá de ChatGPT. Sí, adelante, por favor. Sí, maestro Daniel. Una vez que se termine la grabación, la edición para subirlo al canal de YouTube, el link que usted me comparte o los links, yo lo voy a poner en el mismo canal de YouTube del instituto. ¿Ya, maestro? Excelente, excelente. Va a ser No, un no. documento. Los que nos Se los acompañan en vivo, estamos frente a un especialista de más de 20 años con reconocimiento mundial.
Siga usted, maestro. Bueno, adelante, adelante. Siempre tan generoso, estimado Daniel. Muchísimas gracias. Bienvenidos y bienvenidas a los que se han sumado también en estos momentos. Gracias por destinar parte del tiempo a este encuentro. Y veníamos de repasar algunas consideraciones y conceptualizaciones vinculadas al uso de la IA en la tarea docente. Y ahora vamos a entrar a la cuestión de herramientas, de recursos puntuales. Les decía, va a ser amplia la cantidad de recursos. Obviamente no va a ser tutoriales de cada una, sino en algunas experimentación o simplemente explicar cuáles son las posibilidades. Pero me parece interesante tomar dimensión de que hoy la posibilidad y la disponibilidad de recursos y de herramientas es amplísima, muy variada y que se adapta a muchas de las necesidades y decisiones que tenemos como docentes. ¿Sí? Entonces lo vamos a dividir en diferentes áreas. Lo primero que vamos a ver van a ser chatbots. ¿Sí? Y si nombramos chatbot, podemos nombrar ChatGPT, Gemini, que es de Google, la que tenemos en nuestro WhatsApp, que es de Meta, por ejemplo, ¿sí? Con ese simbolito azul. Pero vamos a ver que hay otros actores que están apareciendo con una potencia y una capacidad de aprovechamiento muy interesante. Entonces, permítanme compartir la pantalla. Y de cada una de estas herramientas, lo que vamos a ver es, bueno, algunas sugerencias de uso o algunas posibilidades de uso, reitero, desde una mirada tecnopedagógica, la decisión del docente para enseñar de la mejor manera. Empezamos con la primera que surgió de manera pública, a la que se asocia generalmente con la IA generativa, que es ChatGPT. ChatGPT viene presentando diferentes modelos y demás. Todo lo que vamos a ver van a ser versiones gratuitas de estas herramientas, y vamos a ver que algunas son muy limitadas las versiones gratuitas, lo cual no deja de ser una restricción. Pero en este caso puntualmente, no solo podemos utilizar lo que nosotros tenemos como chat en este punto, que le han agregado un buscador, cosa que antes no tenía, tenía los datos cargados simplemente hasta cierta fecha y después no permitía la conexión a datos actuales, ahora lo podemos activar. La función de analizar es muy interesante que le han agregado actualmente porque no es el mismo resultado que brinda a partir de poner a analizar. Hay una capacidad de procesamiento de datos un poco mayor, un poco más lenta también, se toma unos segundos más y brinda resultados más reflexivos en algún punto también. Y después tiene también la posibilidad de cargar archivos desde nuestro Google Drive, desde OneDrive o desde la computadora, lo cual tiene un uso pedagógico muy potente en todos los chatbots. Porque yo cargando un archivo tengo la posibilidad de contextualizar mi consulta. No es lo mismo pedirle que me escriba un texto sobre un tema, así, sin de más referencia, que decirle que me escriba un texto sobre el tema y yo le adjunto un archivo sobre ese tema para que utilice esa orientación. El resultado es ampliamente diferente. Pero también ChatGPT, al igual que otros chatbots cada vez más, y también con esta cuestión de los agentes que están surgiendo vinculados a la inteligencia artificial, también nos permite crear nuestros GPT, ¿sí? Es decir, nuestros propios chatbots. ¿Sí? Les muestro, por ejemplo, un chatbot creado en este punto para una de las universidades en las que trabajo y que es un asistente para ingresantes. Esto es muy interesante porque nos permite contextualizar la respuesta porque está cargado con material que yo necesito, ¿no? Después vamos a ver otras versiones, otras posibilidades gratuitas. En este caso necesito sí la versión de pago. Entonces ChatGPT es mucho más que un buscador, es mucho más que alguien a quien tengo que poner a prueba, sino que yo puedo buscar la posibilidad de utilizarlo para la enseñanza y para el aprendizaje. Pongamos dos ejemplos, y el mismo ejemplo que vamos a usar lo podríamos usar en el resto de los chatbots. Por ejemplo, yo necesito establecer por ejemplo, voy a iniciar las clases de mi materia, que es introducción
a la economía, por ejemplo, con ingresantes a la carrera. Acá yo le estoy dando el contexto y le pido, lo vamos a hacer bien sencillo, elaborar una clase de inicio presencial motivadora. Y yo desde este punto estoy tomando lo que decíamos como asistente, como aliado. No significa que esto que me brinda va a ser la verdad absoluta. Yo lo puedo tomar, lo puedo descartar, lo puedo modificar, pero también tengo la opción de seguir chateando y de seguir conversando. No, la estructura no me convence porque tiene que tener en cuenta estas cuestiones. Te adjunto el diseño de la carrera para que veas qué materias van a tener. Te solicito tal cuestión, ¿no? Entonces, pero acá ya me da una estructura para empezar a pensarlo y le puedo pedir inclusive, bueno, elaborar una actividad grupal posterior virtual, por ejemplo, a esto. Y esto es lo mismo que yo haría con un colega, ¿no? Poder interactuar, poder pensar, poder compartir, poder buscar alternativas. Y si no me gusta, le digo, no es la que esperaba, bríndame otra posibilidad y demás, ¿no? Pero de la misma forma, y como aliado, le podemos decir, bueno, crear una rúbrica, ¿no? Para evaluar esta actividad. Entonces me arma la rúbrica para poder valorar esa actividad individual con los elementos y de nuevo, puedo modificarlo, lo tengo que controlar el resultado inevitablemente, tengo que ver de qué se trata, sin duda, sin duda. Y hasta inclusive le puedo con esta rúbrica tomarla como referencia, cargarle los trabajos de mis alumnos y pedirle que haga una devolución, ¿no? Una devolución sobre cada uno de los trabajos en base a la rúbrica que creo. En ninguna de estas partes del proceso me reemplazó, porque la decisión sigue siendo mía. Sí me potenció muchísimo la tarea y lo que me hubiera llevado un día o más y trabajo con colegas y demás, lo resolvimos en minutos. ¿Sí? Y desde esa forma es la cuestión potente. Ahora, pensemos en nuestros estudiantes. ¿Y cómo lo podemos utilizar? Bueno, sigamos con el mismo ejemplo de introducción a la economía, ¿no? Entonces, le vamos a pedir que le hagan una entrevista a Keynes, ¿sí? Desde la introducción a la economía. Bueno, la podrían hacer ficticia y demás, pero en realidad yo lo que puedo hacer como docente es darle el prompt inicial, la orden inicial que ellos tienen que usar. Y que sea, por ejemplo, eres Keynes. Te voy a hacer una entrevista. Pero luego de mi pregunta y de tu respuesta, necesito que me hagas una pregunta a mí. Todo sobre tu teoría para ver si la comprendo. ¿Qué estamos haciendo? Le estamos diciendo que dialoguen con un autor directamente y que el autor le haga preguntas a mis alumnos, cosa que es imposible inclusive desde lo práctico, porque este autor ya no está entre nosotros. Entonces, y se basa en cuestiones reales y concretas. Te lo puedo decir que adjunten el material de estudio, ¿no? Entonces, de esta forma, yo dándole este prompt, le digo que le voy a hacer la entrevista y le hago la pregunta. Por ejemplo, ¿qué entiendes por economía? No es mi área, así que vamos a hacer estas preguntas así más genéricas, ¿sí? Bueno, desde mi perspectiva es tal cosa. Inclusive le puedo pedir al alumno que después evalúe. Ahora, él me hizo una pregunta a mí. ¿Qué papel juega el Estado en la economía cuando hay una recesión? Supongamos que le pongo no sé. Porque el alumno, ¿qué piensa? Bueno, le pongo ahora no sé y después lo cambio. Si total le copio y pego el texto en un Word y lo cambio. Bueno, no hay problema, te lo explico. Y me explica la teoría. Me hace una nueva pregunta y seguimos así. Acuérdense que
yo le voy a pedir al estudiante no que me copie y pegue el texto, sino que le voy a pedir que me comparte el enlace. Entonces, yo de manera muy evidente tengo el enlace directo a la conversación entre Keynes y cada uno de mis estudiantes con preguntas y respuestas concretas. Esto trasciende la cuestión del plagio, de la copia, sino que utilizo la inteligencia artificial como un potente asistente. Bueno, desde estas dos miradas para aprender o para enseñar, los podemos utilizar con diferentes criterios. Sin duda, un aliado muy, muy interesante. Bueno, a nivel de chatbot, y solamente voy a recorrerlos, ¿sí? Y solo un pantallazo porque hay otras opciones también. Tenemos también la posibilidad de utilizar Gemini. Gemini, el chatbot de Google, que está buscando potenciar, por ejemplo, su análisis de imágenes. Han agregado recientemente, cuando digo recientemente es esta semana, la posibilidad de adjuntar archivos. Antes solo podíamos adjuntar imágenes. Tiene una capacidad de análisis de imágenes muy interesante. Yo, por ejemplo, puedo subir la infografía de mis alumnos y pedirle que la evalúe, que la valore, además de crear imágenes. Lo puedo utilizar para diferentes herramientas eh, y es muy potente. Puedo guardar la búsqueda, puedo compartirla, puedo interactuar con herramientas de Google como Gmail o como Google Drive, etcétera, y es otra posibilidad. Y la misma respuesta que me dio ChatGPT no sería, la respuesta que me dio ChatGPT no sería similar en este chatbot o en cualquier otro. Entonces es interesante también ir variando las distintas herramientas y ver con cuáles puedo trabajar mejor. Avanzo rápido la cuestión de estos chatbots para después entrar a las otras herramientas. Con Copilot también hay una posibilidad, le han agregado esta posibilidad de pensar profundo, dicen ellos. También puedo adjuntar diferentes archivos, puedo crear imágenes, cada uno tiene su capacidad de respuesta diferente. Copilot suele ser más escueto en texto, Gemini suele ser más explicativo y nos da datos más allá de los que le hemos pedido. ChatGPT suele tener una redacción como más organizada en lo que entendemos académico, pero también hay que revisar que no reitere siempre de la misma manera o que no repita una forma de redactar siempre similar, entonces ahí lo tengo que adaptar de acuerdo al prompt, pero son opciones muy interesantes. De igual forma, y con un agregado muy particular que tiene que ver con los agentes, inclusive que están apareciendo, aparece Claude, que es otro chatbot, y este chatbot no solo me permite resultados de texto, sino que también me permite generar contenido o material interactivo. Por ejemplo, crear una infografía con gráficos, infografía con gráficos sobre el estado actual de la educación universitaria en América Latina. Supongamos que le haya cargado los datos o que los tenga como referencia y demás, pero me interesa ver la producción de material que hace. Entonces, crea una visualización de datos. No se asusten con esta cuestión de código de React y demás, porque es el detrás de escena, pero después va a mostrar el producto final. Esto también ChatGPT en su versión de pago lo hace de manera muy interesante y algunas otras herramientas, pero quien primero lo potenció fue Claude o Claude, y fíjense que acá tengo estas herramientas estadísticas. Yo le puedo cambiar el color, le puedo decir que lo haga con otro tono, con otro fondo y demás, y esto yo puedo publicarlo y es un enlace directo solamente a este recurso que se ha creado de esta manera. Puedo crear formularios interactivos, puedo crear páginas web, puedo crear distinto material y son recursos muy valiosos, muy, muy interesantes porque nos permite realizar este tipo de producciones, además del texto y además del procesamiento de información, que en eso Claude se está especializando en cuestiones de código, ¿sí? De hecho lo ha puesto en evidencia, y en análisis de datos, por ejemplo, de archivos de Excel o CSV, que también es muy potente y que puedo generar estos mismos gráficos también. Otra alternativa muy interesante. Un actor que surgió en este tiempo, que no solo tuvo una revolución tecnológica, sino que generó una nueva revolución tecnológica, sino también económica y financiera,
porque afectó inclusive a las cuestiones de recursos de las grandes empresas de Estados Unidos particularmente, o de este lado del mundo. Es DeepSeek, que viene desde Asia, es un chat que se presenta como de código abierto, tiene allí sus limitaciones, tiene modelos de lenguaje asociados a GPT-4 de manera gratuita, permite adjuntar archivos, hasta 50 archivos puedo incluir siempre y cuando no supere los 100 megas. ChatGPT en eso tiene mayor limitación, y Claude, que también lo permite, también. Por ejemplo, puedo incluir las últimas 10 planificaciones de mi materia y pedirle que haga una nueva, y me lo permitiría. Es muy potente, muy interesante, y es un nuevo actor desde la IA generativa para tener en cuenta. También desde Oriente, Huwen, que es otro de los chatbots que están apareciendo, y esto también tiene que ver con cuál es la guerra o cuál es la interacción que hay y quién va a terminar dominando la inteligencia artificial. De la misma forma, Grok, que es el chatbot de X, ex Twitter, que antes estaba dentro de la red social, ahora Elon Musk lo ha liberado, permite adjuntar archivos y ha trascendido públicamente por su capacidad de generar imágenes muy realistas, y hasta inclusive han puesto a líderes mundiales en la misma imagen, impensado. Bueno, y también pretende ser un generador de contenido desde ese punto. Y mostrando esta variedad de chatbots, podemos pensar, por ejemplo, con nuestros estudiantes, de decirle, bueno, planteen el mismo chat el mismo prompt a cada uno de los chatbots y vean las diferencias. Y es como tener diferentes autores que me dicen diferentes cuestiones sobre el mismo tema, ¿no? Y armen ustedes una, en definitiva. Bueno, desde esa mirada puedo trabajarlo también al recurso o a la herramienta. Y finalmente, LeChat, que es Mistral, que es francés y que también ha desarrollado un chatbot muy potente para la generación de contenido, permite la búsqueda y permite también el adjuntar diferentes archivos cuando estamos registrados. Últimas dos cuestiones con los chats. Chat PDF, si bien es un chatbot, su función central es chatear o conversar con un artículo, con un PDF. Yo le puedo subir acá el artículo, por ejemplo, haberle subido este artículo, y me genera un chat con el cual puedo compartir. No solo pedir resúmenes, sino también pedir, por ejemplo, interpretaciones, actividades. Es muy amplio, pero también tiene una función en la que yo, por ejemplo, puedo marcar desde acá una parte del texto, y automáticamente lo que hace es llevarlo al chat y explicarme esa parte del texto, y yo puedo conversar específicamente sobre un área. Pensando en los estudiantes, es muy interesante porque tienen un aliado para entender un texto. Les damos un texto muy complejo a nivel teórico. Bueno, utilicen el chat para terminar de comprenderlo. Entonces el alumno le puede pedir tranquilamente, explícame el texto como si fuera un niño de 10 años, como para comprender de qué se trata, y después amplía tal cosa, y después tal otra, y después tal otra. Entonces, autónomamente los estudiantes pueden utilizarlo para poder elaborar su interpretación y su comprensión de las temáticas que nosotros le vayamos proponiendo. Y finalmente, Character AI, que lo que hace es crear chatbots propios con personalidades para poder interactuar. Yo puedo crear un chatbot para estudio, puedo crear un chatbot como si fuera un personaje, como si fuera un autor, y los estudiantes también pueden hacer lo mismo de esta manera. Diferentes posibilidades, versiones, variables que tienen que ver con los chatbots, y que es esta herramienta de uso genérico, pero que la cuestión es cómo yo aprovecho las potencialidades que tiene para repensar mi tarea docente. Vayamos a cuestiones un poco más, si se quiere, específicas vinculadas a la tarea. Acá simplemente voy a nombrar, porque cada una necesita su experimentación. Reitero que al final les dejo todos los enlaces con los que vamos a estar trabajando. Pero me meto en otro ámbito. Si bien los chatbots que vimos tienen buscadores, en algunos casos, hay buscadores específicamente creados desde inteligencia artificial.
Y fíjense con quién comienzo. Comienzo con Google, porque ¿qué ha hecho Google como buscador? Porque si no se quedaba atrás. Ha integrado la IA en el primer resultado que brinda, ¿no? Y ChatGPT está buscando hacer algo similar o algún desarrollo similar, pero porque si no antes mostraba los resultados con los enlaces, pero ahora esta explicación, dice visión general creada por IA, lo ha incluido de esa manera. Es interesante, hay que ver en qué fuente se basa, a ver si esto es interesante, es lo que estoy buscando o no. Lo puedo enlazar, lo puedo compartir. Acá me dice que es experimental y demás, pero ha entrado en este juego. Hay otros buscadores específicamente. Recomiendo Perplexity, que es un buscador, chatbot, generador de contenido, que tiene también distintas formas o distintos modelos de buscadores, ¿sí? También me permite crear o establecer la búsqueda más genérica desde la web. En un tono académico puedo vincularlas y con debates y opiniones en las redes sociales. Entonces, si yo pongo académico y pongo economía, ¿sí? Sigo con el mismo ejemplo, no es mi área, pero vamos a seguir con lo mismo. Fíjense que me da una respuesta de producción de contenido, me da preguntas relacionadas que yo puedo seguir utilizando y en algún punto también me va a brindar las fuentes de donde está obteniendo esta información. A ver, lo vamos a seguir preguntando, porque de manera automática lo hace, una cuestión que por ahí los chatbots no tienen tan en cuenta. Acá ven, me da las fuentes académicas de donde obtuvo, porque está en ese sentido de búsqueda, ¿no? En una búsqueda más académica. Entonces yo de acá puedo ver de dónde sacó la información. Bien. Un buscador similar, con funciones parecidas, con un poco más de profundidad en la respuesta y demás, es you.com. Son buscadores potenciados por inteligencia artificial que me brindan la respuesta y con un texto elaborado. En el mismo sentido está IASK, que requiere una suscripción, es gratuita con cuentas educativas y produce no solo la búsqueda, sino resúmenes, análisis de documentos, de imágenes, para escribir, para cuestiones de gramática y demás. Otro buscador que está disponible es PopAI, que busca de manera integral, brinda resultados y desde ahí permite establecer nuevas búsquedas también. Tiene otras herramientas también para indagar. Andy Search es otro de los buscadores. Espérenme ahí que no lo cargo. Debería cargarlo ahí. Andy Search, que me da el resultado en texto, me da las posibles páginas, me vincula con otros artículos y me permite interactuar. Es una especie de chat buscador todo integrado. Y finalmente, una herramienta que ha surgido en este último tiempo, que es Como, que también es muy potente como buscador. Reitero, como buscador, específicamente como buscador. Y es muy interesante ver que si me dan respuestas distintas o no de lo que vamos haciendo. Y lo dejo ahí de consideración. Esto lo pasé un poco más extenso. Dejo de compartir, pido disculpas por estas desprolijidades. Y para cargar, en realidad, espérenme, que ahí que la computadora nos siga acompañando. Vamos a cargar cuestiones que tienen que ver con redacción. Permítanme acá. Y cuando nosotros hablamos de elaboración de texto o de redacción, también tenemos otras herramientas que nos ayudan. Voy a mostrar simplemente algunas, ¿sí? Y también vamos a mostrar algunas que tienen que ver con investigación. Acá. Estoy cargando acá las herramientas. Permítanme, para terminar después con herramientas específicamente de educación. Redacción, investigación, análisis, ¿cómo lo podemos combinar? Bueno, algunas herramientas, fíjense que esta es muy interesante, se llama Napkin, tiene una función muy sencilla. Yo puedo escribir el texto, ¿sí? Supongamos, vamos a cambiar de área, comunicación digital, vamos a poner, ¿no? Puedo traer yo el texto o lo puede generar la misma herramienta.
ahora lo va a generar en la hoja, ahí, a ver que internet nos ayude. ¿Está bien? Crea un texto. Yo lo puedo traer el texto o lo puedo crear de esta forma. Pero lo que tiene muy interesante Napkin como herramienta, y que por ahora es gratuita, es, fíjense que al costado de cada párrafo me aparece un rayito, ¿no? Bueno, porque este rayo lo que me permite, fíjense, sigue generando el texto, ahí está, bien. Supongamos que esta introducción yo le quiero generar una cuestión gráfica. Bueno, me vengo al rayo y me va a sugerir representaciones gráficas de la información. Es muy interesante para informes, para análisis, para proyectos, para elaborar texto, inclusive académico, ¿no? Yo tengo distintas variables o estilos de las posibilidades gráficas que me ofrece y de manera automática, en base al texto anterior que yo le marqué, ¿no? Y me parece tan sencillo como potente, verdaderamente, ¿no? Porque yo puedo graficar la información de manera muy rápida. Bueno, ahí no lo borré, no lo establecí, perdón. Y lo puedo dejar ahí establecido. Vamos a tomar este. Bien. Y acá me permite elegir el estilo. Esperen que internet nos ayude ahí. Bien. Entonces me queda la representación gráfica del contenido. A nivel de ayuda para la elaboración es muy potente y lo puedo hacer con todas las partes con las que yo esté elaborando. Yendo un poco más allá, hay una herramienta muy sencilla también, de hecho, fue largada pre-ChatGPT y la han ido modificando, que se llama Stilector. Y Stilector lo que hace es generar corrección. Espérenme, a ver si puedo ingresar acá. Un segundo. Genera la corrección de un texto, lo revisa al texto. Me voy a ir acá, voy a traer este texto. Vamos a traer este texto, vamos a copiar. Para aprovecharlo, ¿sí? Traigo el texto acá, copio y lo pega, le pongo revisar, es tan sencillo, pero lo que hace es buscar, bueno, acá hay repeticiones de palabras, me puede decir algunas cuestiones de gramática, de ortografía, de coherencia, es muy sencillo, pero es muy potente y es pre-IA, ahora potenciado con inteligencia artificial. Yendo a cuestiones un poco más avanzadas, está Grammarly y Killbot, son dos herramientas que ayudan a la corrección de la elaboración de la gramática, a la coherencia, a lo textual, a citar, a detectar plagio, a parafrasear, a resumir. Bueno, como redacción, son dos herramientas muy potentes, Grammarly y Killbot. Y finalmente, a nivel de traducción o de escritura en diferentes idiomas, está DeepL, que traduce, resume, elabora, cambia el tono. Tengo un texto en inglés británico, lo quiero pasar a inglés americano o australiano y lo sugiere de esa forma. Muy, muy potente, inclusive como traductor también, más que el traductor clásico de Google. Para investigar, buscadores específicamente académicos como Semantic Scholar o Consensus, que buscan en base de datos de fuentes institucionales, indexadas, en revistas, en congresos, y nos brindan un detalle de cada una de las fuentes bibliográficas. Resource Rabbit es una herramienta que permite también hacer búsquedas de información y nos va mostrando ramificaciones a partir de un texto. Y finalmente, NotebookLM. NotebookLM es una herramienta que nos permite vincular fuentes y datos para procesarlos. Por ejemplo, fíjense, acá tengo 50 artículos, 48 artículos cargados, ¿sí? Me permite cargar mucha fuente de información. Me da un resumen de esa fuente de información, pero yo puedo chatear, puedo conversar con esos 48 artículos. Y puedo preguntar y pedir, y cuando me dé un resultado, me va a decir de qué artículo lo sacó. Por ejemplo, le puedo preguntar cómo usar herramientas de IA por parte de docentes. Y lo que va a hacer es responderme desde los artículos que yo cargué. Le puedo cargar
videos que los traduce a texto, audios que los pasa a texto también. Le puedo poner texto plano, ya vamos a ver qué podemos cargar. ¿Ven? Y acá me da una respuesta y me dice de qué fuente que tiene cargada me va respondiendo. Para el análisis y la investigación es una herramienta muy, muy interesante y muy potente y que están mejorando cada vez más. Yo puedo añadir fuentes como documentos de Google, presentaciones, sitio web, enlace de YouTube, texto copiado. Inclusive también puedo traer, ven que acá me dice 48 de 50, puedo traer audios, puedo traer archivos PDF. El audio es una entrevista, supongamos que hicimos en una investigación, lo traduce automáticamente, ¿sí? Lo traduce a texto, digo, automáticamente. Así que herramientas desde ahí muy interesantes y muy potentes. Y finalmente, permítanme dejar de compartir nuevamente acá. Y finalmente, para después hacer una reflexión final, hay herramientas que en este último tiempo, quizás en este último año, o en estos últimos 12 meses, o en este tiempo, han surgido específicamente para educación. Hasta hace un tiempo no había tantas herramientas para educación o para educadores. ¿Por qué? Por lo que decíamos al principio, muchas de las herramientas que hemos visto no están pensadas para educación. Sin embargo, todas tienen un uso muy significativo en la enseñanza y el aprendizaje. De hecho, los estudiantes lo utilizan, los docentes lo utilizamos, pero a nadie se le ocurrió que primeramente ChatGPT, Cloud, o algunas otras herramientas para generación de contenido estén pensadas para la educación. Notebook LM sí, surge para el ámbito académico, semántica escolar también y demás. Pero hay otras herramientas que son específicamente pensadas para la educación. Voy a mostrar algunos, pero después en el listado les voy a dejar muchas otras opciones, también pensadas para indagar, para generar lecciones, para generar interacciones con nuestros estudiantes, correcciones y demás. Les muestro simplemente dos para terminar con este ámbito. Permítanme acá. Una de estas herramientas es Magic School, ¿sí? Que reitero, hay muchas otras posibilidades que les voy a dejar disponibles. Esta herramienta lo que hace es, a ver si me puedo ir mientras logueando, proponer actividades puntuales ya organizadas para poder crear contenido. Uno puede pensar que en realidad estamos hablando de una herramienta para nivel primario, para nivel secundario, o kinder, o inicial, o jardín de infantes, y en realidad no. Tiene adaptador para todos los niveles. Por ejemplo, fíjense, plan de lección, textos informativos, contenido académico, preguntas de video de YouTube, correo electrónico a la familia, generador de listado. Tengo una infinidad de actividades o de herramientas para poder trabajar. Cuando yo utilizo, por ejemplo, el plan de elección, les decía que se adapta a todos los niveles. ¿Por qué? Porque me va a preguntar de qué nivel yo quiero generar, en este caso, una lección. Y es un formulario que yo lleno, que lo que estoy haciendo es elaborar el prompt, en definitiva, de manera interna. Bueno, para la universidad, para primer año, segundo año, formación profesional, el jardín de infancia, etcétera, sobre qué tema lo puedo dictar, o lo puedo escribir, o puedo juntar un archivo, con qué criterios y qué conjunto de estándares para alinear le pongo generar y me arma un texto que después puedo copiar, descargar y demás. Esta herramienta está generada específicamente para el ámbito de profes. Hay otras también como Megaprofe, que es, esta viene de Estados Unidos, la otra sería de España, que son muy similares y demás. Y después, otra herramienta también similar a otras que están vigentes, que es para generar ejercicios, sesiones, situaciones de aprendizaje, proyectos, rúbricas. ¿Qué hacen estas herramientas? Nos dan ya el entorno preparado para que yo solo tenga que cargar los datos y se genere lo que yo necesito. Después hay otras herramientas para corregir, para elaborar cuestionarios, para elaborar preguntas y respuestas, actividades desafiantes, etc. Pero son todas posibilidades que podemos llegar a tener para poder trabajar. Permítanme. Y finalmente, que no me voy a centrar en eso, también podemos llegar a tener herramientas para generar contenido multimedia, imágenes, audio, video, música y demás, que también se los voy a dejar en el listado. Finalmente, les muestro ese listado que ya les voy a estar compartiendo también. Permítanme. Lo que les voy a estar compartiendo es
el listado con muchas de las que hemos visto y otras agregadas. En educación, fíjense que el listado es largo, es quizás el más extenso, para indagar, para probar. Muchas de esas herramientas en educación son de pago, tienen una versión gratuita muy limitada, después se restringe o no se permite usar, así que ahí está la decisión de cada uno, pero sirven para generar lecciones, cursos, evaluaciones, corregir. Algunas están generadas por mismos estudiantes para ayudar a los estudiantes a estudiar justamente, etcétera, y también algunos recursos multimedia. Finalmente, para cerrar esta presentación, agradeciendo nuevamente la posibilidad que se brinden estos espacios para interactuar, reflexionar desde el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, dejar la siguiente reflexión. El uso y el aprovechamiento de herramientas basadas en inteligencia artificial en la tarea docente sigue dependiendo del docente. Sigue siendo una decisión humana, pedagógica y profesional. Por ahí nos podemos topar con algunos videos en redes sociales o en medios que dicen, acá está la herramienta que va a salvar tu vida, acá está la herramienta mágica para el docente, y en realidad, de nuestro contexto, de nuestras competencias previas, de nuestras decisiones, del entorno institucional que tenemos, pero por sobre todo, ¿qué queremos lograr con nuestros estudiantes? Tenemos mucha potencialidad en herramientas, muchísimas, que hace meses o años atrás no eran viables. Tenemos que aprovecharlas para que la educación siga siendo de calidad, innovadora y respondiendo a las demandas del siglo XXI. De mi parte, quedo a total disposición para lo que decidan para lo siguiente y para finalizar este encuentro, agradeciendo nuevamente y confiando en que el compartir, el seguir interactuando y el seguir encontrándonos en estos espacios de aprendizaje nos va a hacer, sin duda, mejores educadores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Pedro Luis Figueroa. Enorme agradecimiento a la cantidad de herramientas que hemos podido ver y nos va a compartir esa información maravillosa donde usted los tiene organizado. Los que nos acompañan en el Zoom, por favor, una vez más les invitamos, suscríbanse al canal de YouTube Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, abreviado Ciudadanía Digital, abreviado Instituto Peruano de Inteligencia Artificial CD, en el canal de YouTube. Además de esta presentación, el doctor Pedro Luis Figueroa tiene dos anteriores con nosotros. Ustedes van a ver las herramientas de IA que él maneja. Es un especialista que hace 20 años viene dedicándose en estas labores. Por favor, a los que nos acompañan, yo les pediría, si tienen consultas, dudas, preguntas, pueden hacerlo a través del servicio de mensajería o pueden hacer uso del micrófono, por favor. Aquí estamos con un especialista en estos tópicos. A ver, por favor, alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta. Christopher Guillén, cordiales saludos desde Arequipa, Perú, un integrante del instituto. Julio Santa Cruz, un saludo y fraternal abrazo a todos. Julie, gracias por la presentación. Denis Jaramillo, excelente presentación. Rubén Martínez, excelente exposición y muchas gracias. Una vez que se edite el video, debajo del video en el canal del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, vamos a poner los links de las que me va a compartir el doctor Pedro para que ustedes puedan acercarse. Y una recomendación, síganle en el canal de YouTube al maestro. El maestro tiene un trabajo maravilloso de muy buenos años. ¿Alguna pregunta, alguna duda, por favor, de los que nos acompañan en vivo? Maestro, ¿me escucha? A ver. Sí, perfecto, perfecto, perfecto. Agradezco enormemente las consideraciones, los comentarios. Muchísimas gracias y espero que contribuya a seguir asumiendo estos desafíos. La verdad que es todo un contexto muy interesante. Reconozco que en algunos momentos se vuelve abrumador, sin duda, pero también considero que desde los ámbitos académicos, desde las organizaciones como el instituto y desde los ámbitos especialmente educativos,
tenemos casi la obligación de dar respuesta a estos tiempos, ¿no? Y de seguir brindando nuestra tarea lo mejor posible, pero de manera contextualizada. Así que esa ha sido también un poco la intención. Maestro, me voy a poner en el plano de un estudiante que está en la universidad. Ha ingresado a la universidad y es un estudiante. Y lo primero que me piden es, elabore usted un ensayo corto científico en el curso de economía, por ejemplo, y en otro curso de estadística me piden que yo elabore un artículo científico. ¿Qué herramientas usted nos puede recomendar, maestro, con la trayectoria, la experiencia que usted tiene, por favor? Bueno, ahí lo que diría es que el docente oriente, ¿no? Y brinde también posibles herramientas. También ahí hay una cuestión que tiene que ver con lo metodológico, porque naturalmente va a ocurrir que si como docente le pido al estudiante un ensayo sobre tal tema, va a ir a ChatGPT o cualquier otro chatbot, lo va a generar allí y me lo va a entregar como propio, ¿no? Entonces, yo lo que diría en primera instancia como docente es decirle, usando inteligencia artificial, generar un texto, un ensayo, un artículo académico y demás, ¿sí? Pero yo le voy a pedir que junto a ese ensayo me brinde el enlace en el que estuvo conversando con el chat sobre esa temática. Entonces, que me brinde el ensayo y que me brinde también la conversación que tuvo con el enlace a ese chat, ¿no? Desde ahí, lo siguiente que yo propondría es ese ensayo y ese enlace, compartírselo a otro compañero para que lo evalúe y me diga qué nivel de composición tuvo desde ahí. Entonces ahí vamos cambiando también la cuestión metodológica. Herramientas posibles a utilizar. ChatGPT o alguno de los chatbots, sin duda, las herramientas de corrección de texto como Grammarly o Killbot que veíamos recién. Notebook LM es una herramienta muy potente para vincular muchas fuentes de información y para dar ideas también para la elaboración de textos. Complementos o herramientas que tienen que ver con agregados a Google Drive, también basados en inteligencia artificial, para mejorar la coherencia, eh, y también para la cuestión de citas académicas, ¿no? Porque si estamos en el ámbito universitario, le vamos a pedir las referencias bibliográficas. Bueno, hay herramientas, Killbot o algunas otras también, que nos permiten establecer las referencias bibliográficas, por ejemplo, de acuerdo al formato APA o algunos otros formatos también. Entonces, el complemento de herramientas es muy interesante para poder trabajarlo, pero reitero, el punto de partida es que como docentes propongamos otra metodología, otra manera de abordar esa actividad que no es la clásica a la que nos venimos acostumbrando, porque si no, la consecuencia va a ser que nuestros estudiantes van a interpretar que la inteligencia artificial solo sirve para pasar el momento, para copiar y para poder trascender la actividad que nosotros le demos, pero que no le sirve para ir más allá. Le enseñemos que podemos ir más allá con herramientas de inteligencia artificial. Maestro, usted decía en la primera parte de su exposición, desde un punto de vista tecnopedagógico, usted había fundamentado brillantemente esta ponencia del día de hoy, particularmente del uso de herramientas de inteligencia artificial para los docentes en diferentes niveles, ¿no? Maestro, una pregunta y un poco para que nos entiendan los que nos acompañan en el Zoom y en 2, 3 horas va a estar en el canal de YouTube este maravilloso trabajo. Yo quiero trabajar lo que es propiamente un curso básico de inteligencia artificial a nivel básico, elemental. Yo para eso he creado mi bot, he creado mi chatbot. Le he adjuntado un PDF de unas 50 páginas a mi bot y ahora este bot me va a enseñar a mí como docente y a mis estudiantes de introducción a la inteligencia artificial nivel básico toda la contextualización y el contenido de este PDF, de este tópico que estoy señalando,
a nivel de preguntas, a nivel de respuestas, consultas, dudas. Obvio que yo una vez que creo mi bot, tengo que compartir el link para el grupo con quienes voy a trabajar, una cuestión muy personalizada para mi sesión, para la parte experimental de mi sesión, de mi trabajo, para que los estudiantes interactúen, muy importante. ¿Qué consejos y qué recomendación nos puede dar usted? Porque en la presentación usted había creado ahí un bot de consultas para sus ingresantes, para los que nos escuchan. Ya no solamente docentes en diferentes niveles, investigadores, consumidores, sino tenemos que pasar a ser productores de conocimiento y nosotros también empezar a crear nuestras propias herramientas, nuestros propios APIs, y si en un momento vamos a tener que programar, dar ese paso. Le doy para que nos pueda responder, maestro, porque sabemos de su conocimiento, de su experticia y toda su sabiduría, maestro Pedro. Sin duda, Daniel, coincido plenamente en que el paso más valioso está en apropiarnos de la tecnología y en ser productores de herramientas, aprovechando justamente esta tecnología de la inteligencia artificial de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. La creación de un chatbot es un claro ejemplo de ello, pero también pone en evidencia eh, que no todo es tan mágico ni espontáneo, por lo menos en el inicio. ¿A dónde quiero llegar? Aquí una de las recomendaciones primeras sería que esté muy bien elaborado, pensado y definido el prompt que internamente tiene ese chatbot para poder interactuar una vez que le hagan, perdón, una vez que le hagan la consulta. Es decir, las instrucciones que yo le doy al chatbot para que pueda responder, ¿no? Y que esas instrucciones pueden incluir, por ejemplo, bueno, cuando alguien te pregunte algo, hacerle una pregunta para ver si lo terminó entendiendo. Cuando termine la interacción, consultarle si necesita algo más. Que el lenguaje y el tono sea académico, formal, pero a la vez cercano. Que en cada respuesta le des metáforas, ejemplos o comparaciones. Todo eso, como yo quiero que actúe, es fundamental definirlo para que el chatbot tenga su personalidad de acuerdo a lo que yo necesito. Y termina siendo, en definitiva, supongamos, en este caso del curso para introducción a la inteligencia artificial, termina siendo un asistente en el que yo determino cómo debe actuar para que sea coherente con mi propuesta de enseñanza. Entonces, bueno, tener en cuenta el material, siempre responder por lo menos desde 3 fuentes distintas, que la respuesta sea clara y concisa, que, bueno, todas esas indicaciones que uno las tiene internalizadas, ¿no? Cuando Daniel me hace una pregunta, uno ya tiene internalizada la forma de responder. Bueno, hacerlas explícitas a esas maneras, a esas órdenes y decirle que actúe con ese marco de referencia y también es esencial el marco de referencia o el contexto desde archivos, desde documentación, desde bibliografía, para que se establezca desde ese lugar. Entonces, cuando en el chatbot que yo les mostraba de ingresantes a una carrera universitaria, cuando les pide cómo hago para inscribirme, les da el enlace directo, les da el correo preciso, les da el número de teléfono, les da los pasos concretos para poder realizarlo, ¿no? Entonces, ahí hay un aliado muy fuerte, muy potente y que hoy la tecnología lo permite construir de manera muy sencilla, ¿no? Hasta hace un tiempo requeríamos nociones de machine learning, de big data, de algoritmos, de análisis de datos, de ciencia de datos, etcétera. Ahora es casi como llenar un formulario y nos fortalece la decisión que tenemos. Así que sin duda es una herramienta para aprovechar. Maestro, un poco complementando lo que usted señala, una vez que ya empiezo a trabajar con ese bot para el curso de introducción a inteligencia artificial, para los que nos acompañan en el Zoom, y un par de horas va a estar esto en el canal de YouTube del Instituto, también utilicen lo que hace 10 años estaba en Estados Unidos, el Smart Chip, que es una inteligencia artificial de Messenger cuando era el Windows XP gratuito, te va a abrir
con el sistema operativo del XP, te va a abrir su entorno, su escritorio, y esta inteligencia artificial, este bot, te va a permitir dialogar y formularle preguntas en todos los campos, lo que hoy en día sería su equivalente del Gemini IA en diálogo. Todo lo que ya trabajaste en tu curso de inteligencia artificial, en el caso mío de introducción a la inteligencia artificial para mis estudiantes, me pongo a dialogar en voz con el Gemini y te ayuda y te ayuda y te ayuda y te ayuda. Entonces aquí, maestro, lo que usted nos enseña el día de hoy maravillosamente, todo está en las manos, en el arte, en la sabiduría y sapiencia de los maestros, quienes van a conducir sus cursos y cómo lo van a conducir. No olvidarnos, estamos hablando de tecnología de inteligencia artificial, no olvidarnos que la parte afectiva, la dimensión humana, es fundamental en estos procesos de aprendizaje, maestro. ¿Qué dice al respecto? Por favor, maestro. Plenamente, plenamente. Considero que esta es una época en la que, paradójicamente, y contrario por ahí a algunos discursos que están dando vuelta, en la época de la inteligencia artificial tenemos la enorme oportunidad de potenciar la inteligencia humana. Y con esa oportunidad de mejorar la sociedad, de trascender algunas brechas, de reducir algunas desigualdades, de aprovechar esta herramienta para establecer un contexto mejor para todos, ¿no? Me parece, pero parte de la muy interesante oportunidad que tenemos de seguir potenciando lo humano, ¿no? Por ahí está la mirada distópica o inclusive basada en cuestiones de ciencia ficción de que van a venir los robots a reemplazarlos. Los robots están ya entre nosotros, pero también depende de cuál es el uso que nosotros vamos realizando. Y ahí la educación también tiene un desafío, ¿no? De no perder la mirada. Sin duda que tenemos que incluir la última tecnología, lo más avanzado y de manera más generalizada posible, sin duda. Pero cuando la noticia es la tecnología, el aparato, la máquina, y no el mejoramiento de la calidad educativa y de la formación de los profesionales que necesita este siglo XXI, hay algo que como educación no hemos hecho. Nos hemos centrado en lo técnico, en el aparato, en lo instrumental, y hemos dejado de lado nuestra misión de hacer de la educación lo mejor posible cada día, ¿no? Que la herramienta sea la última generación, sea lo más potente, sea disruptivo, pero que eso nos ayude a seguir realizando nuestra tarea desde lo humano, desde lo cercano, desde lo empático, desde formar también a ciudadanos éticos para que puedan interactuar con esta tecnología. Plenamente de acuerdo, y es un desafío que nos tenemos que recordar a cada paso. No se va a dar naturalmente, lo tenemos que recordar permanentemente para no olvidarnos que como especie humana, como sociedades, como seres humanos, estamos llamados a mejorar nuestra existencia y no a complicarla o a transformarla de manera negativa. Christopher Guillén, integrante del instituto, gracias por tan brillante exposición. Bendecido sábado. Lourdes Mesa nos dice, felicidades, doctor Pedro, muy valiosa información. Gracias. Maestro, para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, siempre es un altísimo honor contar con su participación. La verdad, nosotros aquí en el Perú, en el Instituto, ¿quién no quisiera tener un ciclo con usted, maestro, por todos esos conocimientos, toda esa sabiduría, todo ese bagaje de los 20 años acumulados y esos reconocimientos en su país y fuera de Argentina? Todo un honor, maestro. Siempre las puertas del instituto quedan abiertas para usted, maestro, siempre, siempre. Mari, gracias por sus enseñanzas. Entonces, a todos los que nos han acompañado, muchas gracias. El día de hoy, un par de horas, y esto va a estar en nuestro canal del instituto, vamos a dar por clausurado este tercer ciclo año 2025
este séptimo seminario internacional que tuvo como título Las herramientas de la inteligencia artificial utilizadas en la educación por los docentes. La misma que estuvo a cargo por el doctor Pedro Luis Figueroa, un especialista y experto de inteligencia artificial y educación. Maestro, un abrazo muy fuerte, maestro. Un El mismo, saludo. Daniel. Felicitaciones por estos espacios, por la constancia y por los excelentes aportes. Muchísimas gracias, un verdadero honor ser parte de estos encuentros y a total disposición para cualquier otro momento. Siempre las puertas están abiertas, maestro. Un saludo desde acá de Lima, Perú, para usted. Un abrazo muy fuerte y a todos los que nos acompañaron. Suscríbanse en nuestro canal, por favor. Suscríbanse, Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, abreviado CD. Muchas gracias, maestro.